Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Para nosotros es un honor y un placer estar aquí con ustedes hablando en esta ocasión sobre la medicina personalizada, que como aprendimos del doctor Huerta, no se refiere solamente a la persona, sino a la comunidad también. Y eso es muy importante desde el punto de vista de salud pública y vamos a ver por qué. Queríamos también darle las gracias a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá por organizar este evento que realmente ha traído distintos sectores del área de salud para que conversemos juntos de cuál es el futuro de nuestro país en esta área y aprovechar y felicitar a Marcela Galindo, la nueva presidenta y primera presidenta mujer de la Cámara de Comercio. Así que, bueno, ya vamos a dar inicio. Estamos compitiendo contra el tiempo y la hora del almuerzo. Así que ahí vamos. Camino hacia una atención en salud personalizada. Como vimos y aprendimos del doctor Huerta, hay 3 puntos claves que debemos seguir y vamos a ir abordando cada uno de estos, que es el conocimiento médico, la capacidad del manejo de datos y también la tecnología. ¿Tiene Panamá estos 3 componentes? Vamos a averiguarlo en este momento. En este conversatorio también vamos a hablar qué podemos hacer como país a corto plazo y a largo plazo. Entonces les voy a pedir a los panelistas que cuando nos den las respuestas lo piensen de esa manera. También vamos a escuchar sobre el índice de medicina personalizada, que es algo innovador que nos va a ayudar a guiar este proceso. Entonces, la primera pregunta se trata sobre, para la doctora Hertzberg y el doctor Rebollón. Para ustedes, ¿cuál podría ser su definición y alcance de medicina personalizada? Doctora Hertzberg, si nos puede hablar un poco sobre esto. Muchísimas gracias. Y tal como comentaba recién la doctora, hay un índice de medicina personalizada, es parecido al índice que mencionó el doctor Prosperi al inicio, y está elaborado por un instituto independiente, el Instituto de Copenhague de Estudios Futuros, y lo que hace es relevar en 10 países de la región cómo se ubican en avance los distintos componentes que se necesitan para hacer realidad a la medicina personalizada. Entonces, a lo largo de 4 ejes para organizarlos, pero que son muy parecidos a los que se han estado comentando en todo este foro. Eje de políticas, eje de servicios de salud, ejes de información de salud o datos y eje de infraestructura o tecnología. Ese es el índice, pero más allá de la ubicación, de la posición, los invito a mirar los ejes y en la siguiente diapositiva son algunas conclusiones que elabora este instituto. Entonces se destaca Panamá, por ejemplo, por la capacidad de financiación. Pequeñas y medianas empresas pueden conseguir financiación. Destaca también el uso de herramientas de soporte a la toma de decisiones. Y destaca también otros elementos como la estrategia de historias clínicas electrónicas o como el impulso a la telemedicina. Pero también reconoce, al igual que el índice de innovación, que reconoce varias oportunidades para seguir trabajando, el índice de medicina personalizada también identifica varios puntos a donde podemos mejorar. Uno, por ejemplo, es el acceso a los datos, no solo de los médicos o de los servicios de salud, sino también de los pacientes. Mejorar también en términos de equidad y mejorar también a lo que fue mencionado ampliamente en el foro, en las alianzas público-privadas. Si entendemos del doctor Huerta que la medicina personalizada no es otra cosa que tomar todos los datos relevantes para la salud de todas las fuentes que tenemos disponibles, y esto incluye las pruebas genómicas, como dijo el doctor Huertas, donde están indicadas, pero también datos de historias clínicas electrónicas, de imágenes digitales, patología digital, apps, sensores, herramientas de reporte de los propios pacientes,
combinar todos esos datos y determinar cuál es la mejor intervención para cada paciente. Y es importante que se articulen los dos componentes. Con hacer un diagnóstico preciso no tenemos medicina personalizada. Es como el concepto que también se mencionó en el foro, de que si tenemos un muy buen diagnóstico pero no ejecutamos, nos quedamos a mitad de camino. El paciente no percibe el beneficio. Entonces es importante tomar todos los datos que nos permiten conocer a fondo el paciente para hacer un diagnóstico preciso, pero es importante articularlo con el acceso a esa intervención, a ese tratamiento. Y por eso muchos de los componentes del índice son los mismos componentes de la transformación digital en salud, porque la medicina personalizada necesita de la transformación digital en salud, necesita de la innovación, pero también necesita, como se mencionó en el foro, de cambios en los modelos. Se mencionó la necesidad de alejarnos en muchos casos de las licitaciones y de ir a negociar con datos para poder pagar de acuerdo al desempeño, a los resultados, para compartir los riesgos. Se necesitan en otros casos nuevos actores. Muchas instituciones han instaurado comités moleculares de tumores, porque no es fácil entender, interpretar y hacer recomendaciones a partir de los estudios genómicos. Tener una mutación no quiere decir que le tengo que dar esa terapia dirigida y va a funcionar. Hay que analizar evidencia y necesitamos, como se mencionó, de agentes de evaluación de tecnología sanitaria para que nos vayan marcando el camino de cómo incorporar. Voy a interrumpir la doctora para continuar con la discusión, pero en base a lo que usted acaba de discutir, le voy a pedir al doctor Rebollón que nos explique cómo se puede acceder entonces a lo que la doctora explicaba. Claro. Muchas gracias por la invitación a este panel. Lo primero que nosotros tenemos que ver es que todos desde la mañana hemos estado hablando en una variable muy importante y es el acceso disponible de datos para tomar las mejores decisiones posibles. Y tiene que estar distribuido a todo nivel, desde los tomadores de decisión, los jefes de departamento clínico, los médicos que toman las decisiones clínicas que tienen el paciente enfrente y los que van a seguir rompiendo el molde, que son los investigadores de todas las ramas. Entonces, esto nos vuelve a la definición más esencial de medicina personalizada y es tener el tratamiento adecuado para cada paciente en el momento adecuado. Y esto siempre lo tratamos de poner en el contexto de cáncer, porque tenemos nuevas tecnologías como el Next Generation Sequencing, que está actualmente en nuestro país, pero también tenemos que ponerlo en contexto de las principales causas de muerte en nuestro país. Panamá es un país que tiene 1 de cada 10 son diabéticos, 4 de cada 10 son hipertensos, 7 de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad. Todos viven en distintos sitios de acceso a alimentación, servicios de educación, servicios básicos que incluyen agua, electricidad, educación, centros de salud, centros donde ellos puedan hacer actividad física, ese tipo de cosas. También tenemos que meterlo en estos índices para poder en verdad llevar la medicina personalizada fuera de los hospitales y sacarlo a la comunidad, que es donde en verdad lo necesitamos. Y eso nos lleva precisamente al concepto del journey mapping, que es el mapeo que se hace a nivel comunitario o de experiencias, donde uno se pone en la situación o la experiencia del paciente o de una comunidad y va a seguir paso a paso lo que esa persona tiene como experiencia. Y vemos que realmente accesar a ese tipo de tecnología es muy difícil. Hemos hecho ese tipo de experiencia, de experimento aquí en Panamá, precisamente con el doctor Rebollón, la doctora Gabriel Britton, y hemos visto que para que el paciente o la persona que debe accesar el sistema es prácticamente imposible. Entonces el proceso de navegación del sistema es uno en que la tecnología nos puede ayudar mucho. Retomando el concepto del INDEX, ¿cuáles son los principales retos para avanzar hacia una atención en salud personalizada y qué se puede hacer para abordar dichos retos? Le voy a pedir al ingeniero Oliva, al doctor González,
y luego al doctor Pascale, que nos hablen un poco de estos conceptos, y siempre recordando que tenemos 2 minutos de límite para cada respuesta, por favor. Ingeniero Oliva, si nos puede hablar desde el punto de vista de la AIG, ¿cómo podemos abordar este concepto? Buenos días a todos. Bien, yo creo que es muy importante 2 factores, ¿no? El insumo de los datos, cómo se recopilan estos datos y cómo salen los datos. Nosotros hemos tratado durante la pandemia de apoyar al sistema sanitario con todo lo que ha sido el COVID. Y aprovechando, me puede extender mucho tiempo, pero voy a hacer hincapié sobre lo que hicimos en el COVID. Nosotros en el sistema de vacunación, más allá de tomarle los datos de la cédula de la persona cuando se iba a vacunar, nosotros estábamos midiendo la temperatura con la cual estaba el vial que habían vacunado a esa persona. Estábamos tomando el número del lote que les podía llegar a su correo o el lote que se le vacunó a usted. Y estábamos tomando una serie de datos que cuando nosotros nos reunimos con Pfizer, le dijimos, tenemos todo este conjunto de datos, y se sorprendieron, nos dijeron que teníamos un conjunto de datos más nutrido que del propio Israel. Y esto es porque lo diseñamos de esta manera. Pero más allá de cómo nosotros recibimos los datos, cómo los subimos, nosotros no somos quienes los explotamos, pero tenemos que ponerle una plataforma de datos abiertos para que todos los investigadores puedan explotarlo. Y esto es parte de lo que nosotros creemos de que es la medicina personalizada, porque cada persona tiene una condición diferente. Cuando se fueron a vacunar, nosotros cruzamos esa base de datos con las personas que tenían comorbilidades. Esta data debe ser explotada, y aprovecho este foro para decirles que ese conjunto de datos está disponible, que ese conjunto de datos debe ser explotado, porque el COVID apenas empieza el estudio. Hay mucho todavía de cómo va a ser la evolución de las vacunas, cómo va a influenciar sobre las personas inmunosuprimidas o las personas con diferentes condiciones. Así que yo te diría de que el reto ahora es que se explote la información. Bueno, ingeniero, nuestros científicos aspiran a tener acceso a esos datos, así que vamos a tomarle la palabra. Aprovecho entonces para pedirle al doctor González que nos hable de cómo en nuestras instituciones podemos aplicar este acceso a la tecnología. Sí, claro. Bueno, primero que todo, un placer estar aquí. Gracias por la invitación también. Me siento honrado, y además también quiero aprovechar para felicitar a Marcela por esa posición nueva. Nosotros realmente, como Caja del Seguro Social, en esta administración hemos estado muy concentrados en perfeccionar precisamente algunos temas relacionados a la digitalización. Fíjense que nosotros cuando ingresamos como administración teníamos un plan realmente, un plan estratégico muy bien estructurado, y la pandemia nos cambió la vida realmente a todos. Y muchas de las cosas que habíamos planificado desde el inicio tuvieron que empezar a hacerse de una forma más rápida. No sé si ustedes recuerdan que cuando empezó el proceso de la pandemia, nosotros tuvimos que empezar a establecer, y hemos hecho muy buenas alianzas con la AIG y también con otras entidades que nos han ayudado como Senacid, para poder realmente, en ese caso, empezamos a entregar medicamentos a las casas, por ejemplo. Empezamos a tener un sistema de digitalización que nos permitía a nosotros también eliminar dentro de la Caja del Seguro Social todo lo que era papeles. Nosotros ya prácticamente los jubilados cobran por ACH, el 96% de los jubilados, ya no se tiene que hacer una carta de trabajo ni una ficha, todo se obtiene a través de sistemas de validación en términos, digamos, informáticos. Nosotros también tenemos una app para nuestros médicos que estamos fortaleciéndolo para que puedan obviamente revisar protocolos clínicos. Estamos trabajando fuertemente con los temas de teleradiología y telemedicina, porque hemos evidenciado realmente que ante la escasez de muchos especialistas en áreas realmente de nuestro país que son importantes para la población, hemos encontrado que la telemedicina pues nos ayuda perfectamente para poder proveer servicios. Nosotros también dentro de este proceso entendemos que la medicina personalizada va guiada hacia un concepto genómico, pero también tenemos que verificar la importancia que tiene la base de la medicina. La medicina está basada realmente en un concepto puro en el cual nosotros no debemos perder la esencia de saber quién es ese paciente, dónde vive, cuál es su entorno, quiénes son las personas que cohabitan dentro de su entorno y qué organizaciones o qué realmente autoridades están realmente detrás de ese proceso de atención en salud. Siendo esto una importancia de lo que estamos tratando en el día de hoy, creo que la base de todo esto es identificar quiénes son los actores dentro de este proceso
la educación en salud se ha convertido en una herramienta muy poderosa, porque lo vemos ahora con el tema de las citas médicas. Si tenemos una página web y las personas siguen acudiendo realmente a las instalaciones para sacar sus citas, quiere decir que tenemos que probar lo que muy bien probamos con la IG durante la pandemia, cuando para poder sacar una cita de vacunación a uno de los adultos mayores, todos los señores se apoyaban en sus nietos, en sus hijos, etcétera, y no hubo necesidad de ir a ningún lugar a sacar una cita. Es lo mismo que estamos tratando de implementar en la caja con respecto a los procesos. Sabemos que estamos madurando muchos elementos, estamos siendo disruptivos en otras instancias y constantemente vemos en los medios de comunicación que hablan sobre la Caja del Seguro Social, pero la Caja del Seguro Social, el año pasado, por ejemplo, en términos por los procesos digitales, ofreció más de 10 millones durante la pandemia de consultas especializadas y cirugías, y también hemos tratado de avanzar en los procesos quirúrgicos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que con la llegada de la Ciudad de la Salud, la Caja va a poner al servicio del pueblo panameño una entidad completamente convertida en un Smart Hospital, en donde vamos a poder tener un instituto de investigación y en donde vamos a poder también probar esta tecnología, incluyendo pues medicina robótica y otro tipo de cirugías que actualmente no tenemos a disposición de nuestros usuarios. Así que yo creo que la digitalización es fundamental, pero también debemos combinarlo con una buena identificación de los actores que participan en el proceso de salud-enfermedad e involucrar, como nosotros lo hemos hecho también, a nuestros pacientes en las comisiones para poder tomar decisiones y en los procesos también de avance tecnológico que estamos llevando en coordinación con la IG y nuestra Dirección Ejecutiva Nacional de Tecnología. Gracias, doctor. Doctor Pascale, ¿cómo, poniendo en contexto todo lo que hemos escuchado, el acceso, la tecnología, la disponibilidad, cómo podemos lograr un diagnóstico más oportuno del paciente? Bueno, primero, gracias por invitarme. La verdad es que me siento honrado de estar aquí y felicitaciones. Realmente tenemos que ver varias cosas. Para la medicina personalizada necesitamos, uno, que exista la posibilidad de tratar a ese sujeto con los medicamentos que le van a servir. Necesitamos tener el diagnóstico adecuado y oportuno. De nada sirve tener el medicamento si no hacemos el diagnóstico. Y no podemos dar un diagnóstico, no podemos dar un medicamento que va a ser o no eficiente si no tenemos un mapeo genómico o genético de ese sujeto, de ese tumor. Y por último, tenemos que tener el personal competente. Tenemos que tener el médico, el tecnólogo médico, etcétera, que pueda hacer los análisis y que el médico interprete esos análisis. Entonces, ¿cómo andamos en Panamá? Llegando aquí, me tocó hablar con uno de los colegas y me dice, ¿se acuerda cuando una vez usted trabajó con el doctor Carlos Singh? Y ahí me vino a la memoria un flash, un déjà vu. En el 2011 publicamos con el doctor Singh un artículo de comienzo de la medicina personalizada en Panamá. Y empezamos a analizar el GenSeKit buscando mutaciones porque eso determinaría si servía o no el tratamiento con imatinib. Posteriormente seguimos con CARRAS, con ENRAS. Actualmente, Panamá, el Instituto Oncológico, tiene un secuenciador en hematología, tiene otro secuenciador en patología, hay secuenciadores en la Caja del Seguro Social, hay tecnólogos médicos que saben de secuenciación, y ya el oncológico está usando paneles de 15 genes, por un lado, para determinar qué tipo de tumor tiene la persona, para personalizar el tratamiento. Ya eso se está dando, así que hay que mantenerlo, hay que seguirlo. Tenemos que tener también el acceso al medicamento en las instituciones para poder darle el tratamiento eficiente a nuestros panameños, y tenemos que seguir capacitando al personal médico, hacer esos boards de análisis de tumores, donde no solo involucrar a personal nacional, sino también involucrar a personal del extranjero, donde podamos reunirnos todos y decidir cuál sería el tratamiento oportuno y más eficiente para esa persona. Así que yo creo que sí estamos con un buen comienzo Panamá en ese sentido, y además el sector público tiene también la capacidad. Acabamos de inaugurar un centro en el Hospital Ovaldía que va a tener una ISIC, o sea que ellos podrían utilizar también ese equipo para hacer análisis de lo que necesiten para medicina personalizada. Entonces, ya escuchando sobre infraestructura, tenemos laboratorios, tenemos tecnología, tenemos personal que se está capacitando. El doctor Ortega mencionó
que también estamos mandando más muchachos a estudiar al extranjero en ciencias, distintas áreas de la ciencia, incluyendo las humanidades, que también son muy importantes en salud. Entonces le pregunto al doctor Rebollón, en cuanto a esto, desde el punto de vista del paciente, ¿cómo podemos utilizar esta infraestructura existente, estos recursos existentes para que la experiencia pueda ser distinta, un poco mejor? No hay mejor forma de explicar qué beneficio puede tener el paciente si no poniendo un ejemplo real. Vamos a poner un ejemplo real. La esposa de mi mejor amigo, ella durante la pandemia me cuenta que se encontró una masa haciéndose su autoexamen de las mamas. Estamos en pandemia, todo el mundo encerrado, nadie podía salir, nada. Y ella tiene la posibilidad de llamar a un epidemiólogo, probablemente lo conocen, el doctor Rebollón, y le pregunta, oye, ¿yo qué hago con esto? Yo le dije, tú tienes que ir a tu ginecólogo hoy o mañana, no importa que estemos en pandemia, para que te haga un análisis y él te va a determinar. Ella tiene la capacidad de acceso a un médico, la capacidad de acceso a un colega asesor, la capacidad económica de llegarlo, y cuando llega el médico tiene la capacidad de acceso a secuenciación genética. Ella recibió en un periodo de 30 días un diagnóstico certero, un plan de tratamiento actualizado, y recibió el tratamiento en un periodo de tiempo récord. Ella inició cirugía, quimio, radio, en un periodo de menos de 25 días. Esto que está aquí, yo os acabo de decir, una excepción al sistema. Es una excepción al sistema porque esto no existe dentro de nuestro sistema de salud, porque existen muchísimos pacientes que tienen esta misma situación. Lo que nosotros queremos escalar es este ejemplo que yo les acabo de decir, conectado con tecnología, con diagnóstico certero, con Smart Hospitals, donde toda la población que tiene esta patología tenga acceso. Y para que tengan una idea de cuántas personas yo estoy hablando, anualmente son entre 6.000 a 6.500 pacientes de cáncer, solo de cáncer, y si lo ponemos en más contexto, ¿cuántos pacientes se atienden en nuestro sistema público? Que es entre 50 y 100.000 personas diarios, y eso es como 36 millones de personas que utilizan nuestro sistema de salud, donde solamente excepciones son los que reciben atención. Entonces, ahí es la clave de lo que queremos hacer, llevarle esto de la excepción que sea la norma, utilizando todo lo que estamos hablando en este panel. Gracias, doctor Rebollón. Doctor Pascale, ya usted nos habló un poco sobre cómo esta infraestructura nos ayuda con el tema diagnóstico más enfocado al área oncológica. Pero yo aprovecho que lo tenemos aquí y ¿por qué no hablamos un poco sobre SARS-CoV-2? El diagnóstico, el proceso ese que ha sido nuestra experiencia más reciente como país y usted que estuvo dando la cara en ese momento en cuanto al diagnóstico, si le gustaría hablarnos de ese tema y la infraestructura, ¿cómo la apoyó? Yo creo que toda crisis es una oportunidad, como decía Einstein, y tal vez esta pandemia ha servido para que el país tenga sistemas de diagnóstico molecular en casi todos lados, desde Metetí hasta Chiriquí. Tan es así que hay secuenciador ahora mismo en Metetí, tenemos esa capacidad. Y tan es así que Panamá, por su tal vez fortaleza en secuenciación, ha ayudado a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice, Guyana, Haití, República Dominicana y Bolivia en el diagnóstico y determinar qué variantes estaban circulando. O sea, realmente esto ha hecho que el país se fortalezca en tecnología. Y esa tecnología debemos ahora aprovecharla para dar un mejor abordaje al paciente común y corriente, el paciente que llega no solo con cáncer, estamos hablando de un paciente que tiene VIH. Le hacemos de comienzo una secuenciación de ese virus y sabemos si es resistente o no a un determinado medicamento y no perdemos tiempo
dándole un medicamento, después de 6 meses nos damos cuenta que no tiene mejoría en el control de la carga viral. Esto también es medicina personalizada. Y ese abordaje lo podríamos hacer porque tenemos la capacidad tal vez tecnológica, pero tendríamos que invertir y asumir que esa es la necesidad que tenemos en este momento. Gracias, doctor. Regresando al doctor Rebollón, ¿cómo cree usted, doctor, que el tratamiento puede ser más específico, más personalizado, de acuerdo a lo que estamos conversando de esta experiencia del paciente? ¿Cómo se puede maximizar ese impacto? Claro. ¿Cómo nosotros podríamos maximizar este impacto? Uno de los principales conceptos claves de medicina personalizada va relacionado a una de las máximas de epidemiología de salud pública, y es: donde vives afecta a tu salud. Acabamos de ver al doctor Pascal que tenemos secuenciaciones genéticas desde Darién hasta Chiriquí. Está disponible en todos lados, lo que implica que ya tenemos infraestructura, tecnología adecuada, tenemos el personal adecuado. ¿Cómo hacemos para que la gente tenga acceso, que la gente sepa que hay acceso a ese tipo de información? Empezando desde lo más básico: promoción de la salud, promoción de cuál es la oferta de servicios que tiene. Eso la gente iniciaría lo que nosotros llamamos un awareness, que la gente está más consciente que hay una situación que ellos no saben que tienen y pueden ir a visitar eso. Como el ejemplo que mostró el doctor Huertas, donde él decía: yo invito a que la gente sana venga a mi institución, y de ellos entienden qué situaciones tienen. Una vez que tú entiendes el perfil sano, tú vas entendiendo cuál es el perfil enfermo y te ayuda a personalizar el tratamiento. Y eso lo podemos iniciar de todo nivel. Hoy hemos estado enfocados mucho en temas de cáncer porque tenemos la tecnología a la mano y se usa diariamente. Pero pongámoslo en nuestros pacientes que tienen diabetes, nuestros pacientes que tienen hipertensión, nuestros pacientes que sufren enfermedades cerebrovasculares. Se les puede dar terapias personalizadas basadas en el acceso a servicios de salud, basados en su tolerabilidad física, basados en sus experiencias previas, basados en experiencias locales, basados en su genética. Y esto tendría un impacto sin precedentes en la manera que manejaríamos nuestros pacientes. El mejor tratamiento es el que se le da al paciente adecuado, en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Gracias. Aprovecho y entonces le pregunto algo similar al doctor González, pero desde su institución, ¿cómo podemos lograr ese acceso? Sí, claro. Yo quería comentar con respecto a eso, que en políticas públicas, principalmente cuando hablamos de políticas de salud, existen siempre dos objetivos fundamentales: o maximizas la eficiencia o maximizas la equidad. Y cuando uno tiene eso muy claro como gerente, uno siempre se da cuenta de que en esa curva, si uno lo grafica, cuando uno tiende a ser muy eficiente, muchas veces sacrifica equidad. Y cuando uno tiende a ser muy equitativo, sacrifica eficiencia. Entonces, para poder gerenciar realmente adecuadamente, no solamente es necesario contar con los datos que menciona el doctor Rebollón y el doctor Pascal, y que muy bien también esquematizó lo que se ha hecho en la pandemia el ingeniero Oliva, sino que también nosotros como entidad hemos entendido que hay que volver realmente a lo que siempre se habla. Cuando se hizo la declaración de Alma-Ata, hubo prácticamente un movimiento a nivel mundial hablando sobre la importancia que tiene la atención primaria. Yo personalmente les comparto una experiencia. Cuando yo empecé como médico, mi primer trabajo fue en la comarca Nové Buglé. Trabajé 4 años en el área de Ñurún, en el distrito de Ñurún, dando atención en las montañas. Y esa experiencia a mí me enseñó que nosotros muchas veces nos concentramos en el tema de la equidad pretendiendo que podamos tener todo en todos los lugares. A través de cambios sencillos nosotros podemos empezar, si no tenemos toda la capacidad para poder tener secuenciación, digitalización, etcétera, nosotros podemos, a través de la educación y a través de cosas pequeñas que podemos lograr con las comunidades, involucrarlos en sus propios procesos de acceso y de mejoramiento de la salud. Fíjense lo importante que nosotros tengamos una población educada.
Cuando nosotros nos damos cuenta de que nosotros como médicos, no solamente somos médicos para proveer salud, sino que también tenemos un papel fundamental en la educación en salud. Podemos desde cualquiera de nuestros escenarios, ya sea que estemos en el hospital más especializado o estemos en el lugar más recóndito del país, podemos realmente producir cambios significativos que van transformando el sistema de salud. La gente muchas veces tiene tecnología, la gente muchas veces tiene realmente recursos para poder prestar un servicio adecuado, pero si no hay un cambio de actitud dentro de nuestros funcionarios, si no hay un cambio de actitud dentro de todas las personas que están, por ejemplo, en este momento en este auditorio representando, ¿verdad?, a diversos sectores, si nosotros miramos la transformación desde este punto de vista para la salud, nos damos cuenta de que la tecnología nos ayuda siempre y cuando nosotros no descuidemos la parte de la educación en salud, que es fundamental. Entonces, por eso decía en mi primera intervención, volver a los principios son básicos de no olvidar que en los procesos de atención de salud necesitamos garantizar de que la gente tenga la información adecuada para que entonces los sistemas y toda la tecnología que tengamos pueda realmente producir efectos y cambios significativos en la salud de las personas. Y gracias por traer eso a colación, doctor, porque sabemos que la educación para la salud, la promoción, la prevención de enfermedades realmente son un punto clave en salud pública. Nos estamos enfocando mucho en el aspecto biomédico, de tratamiento, de diagnóstico, pero nos estamos olvidando de la prevención. Y ahí es donde debemos nuevamente regresar, y se puede hacer de una manera personalizada también. Se pueden estudiar las comunidades, las personas, cómo hacerles llegar mejor la información. Existen conceptos, no voy a entrar en detalle, pero en salud pública que nos ayudan a lograrlo. Entonces, también esto nos lleva al siguiente tema, que es el de alianzas, un punto muy importante en salud. Debemos trabajar en conjunto, en grupos interdisciplinarios. No podemos pretender que un grupo de especialistas solamente va a resolver un tema de salud. Tienen que ser grupos que incluyan sociólogos, antropólogos, personas de las ciencias sociales, además de la biomedicina, de la medicina, el aspecto clínico, de la tecnología, por supuesto, pero todos en conjunto. Eso nos va a ayudar a fortalecer cualquier intervención que vayamos a realizar. Y de hecho voy a aprovechar para hacer un poquito de propaganda, porque en estos 2 últimos años el grupo Todo Panamá precisamente es un grupo que ha logrado eso, traer todos los gremios juntos. También nuestro grupo Ciencia en Panamá. Tenemos representación de todas las ciencias para lograr un bien común para el país. Entonces, eso, dentro de todas estas cosas, le voy a pedir a la doctora Hertzberg que nos hable un poquito ya como conclusión, cómo podemos trabajar todos juntos para lograr esta medicina personalizada que ayude a nuestros pacientes y a nuestras comunidades. Sí, por supuesto. Y primero destacar el rol de foros como este. Este es una ocasión extraordinaria para juntarnos, para discutir las cosas que nos unen, para identificar que tenemos objetivos en común e iniciar conversaciones que tal vez no hemos tenido antes en pos de buscar soluciones para el paciente. Acá somos todos médicos, son muchos médicos, todos estudiamos medicina para ayudar a los pacientes. Entonces no nos olvidemos de eso. El entusiasmo por los datos es fabuloso y yo estoy súper a favor, pero acordémonos que es para algo. El fin último no puede ser el dato, sino hacer algo útil con el dato. Y el algo útil es elegir el mejor tratamiento para el paciente, es hacer más eficiente la administración hospitalaria para que el gasto sea en algo útil y no en errores, en duplicaciones, en trámites administrativos que pueden ser automatizados. Entonces acordémonos que el fin último no es el dato, sino qué hago con el dato. Y esforzarnos, hoy también lo escuchaba en el foro, tomémonos todo como si fuera nuestra mamá, nuestro papá, nuestro hijo, para que no pasen esas torpezas que se mencionaban. Ingeniero Luis Oliva, ¿qué cree usted que hemos aprendido el día de hoy en cuanto a estas alianzas, trabajar todos juntos? ¿Cómo podemos aplicar estos conocimientos? Sí, mira,
Considero de que parte de lo que nosotros hemos aprendido durante la pandemia y lo que hemos conversado hoy es que realmente yo no identificaba si el doctor era doctor o era científico de datos, porque al final llega un punto en donde empezamos a entrelazarnos y es necesario que esa disrupción se dé. Él manejó muy bien los términos de inteligencia artificial y de explotación de los datos, y es parte de lo que va a nutrir todo el ecosistema de salud. Cuando nosotros hablamos de medicina preventiva, también tenemos que hablar de medicina predictiva. Y esto es importante porque durante la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con los hospitales privados que también nos virtieron una información vital. Nosotros no teníamos todos los datos de los panameños. Teníamos gran parte de lo que era el Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social, pero gracias a las alianzas que tuvimos con los grandes hospitales, pudimos hacer medicina preventiva. No tuvimos que hacer que las personas solicitaran una cita para la vacunación al inicio. Los grupos vulnerables le dimos su cita. ¿Por qué? Porque teníamos la información y los teníamos identificados. Y si no hubiéramos trabajado en conjunto, no hubiéramos podido lograr, no solo de que teníamos que atacar a las personas con mayor vulnerabilidad o los mayores de 60 años, sino era dónde había que hacerlo. Así que yo a manera de conclusión podríamos decir también de que parte de la evolución que vivimos es empezar a predecir antes de que las personas vengan con un diagnóstico desfavorable o que ya tengan una sintomatología. Yo creería de que parte de lo que nosotros debemos buscar es anteponernos a lo que vaya a suceder dentro de nuestras poblaciones. Gracias. Doctor Pascale, ¿a qué conclusión llega usted con todo lo que hemos estado conversando el día de hoy? Bueno, primero yo creo que la medicina personalizada no es el futuro, es el presente. Y a eso se comenzó hace tiempo. Segundo, la medicina personalizada es eficiente. No perdemos tiempo, no hacemos perder tiempo al paciente, no hacemos que su enfermedad avance dándole el tratamiento oportuno después de un diagnóstico oportuno. Y por último, la medicina personalizada va un poco más allá, no solo a la persona, sino también tiene un ámbito de la comunidad. O sea, que también podemos personalizar el riesgo de enfermedad de una comunidad determinada. El ejemplo que dio el doctor Huertas cuando habló de tomar muestras del sistema de alcantarillado y saber incluso qué microorganismo está circulando y qué variante específica. Y no solo eso, puedes saber si tiene circulación de bacterias resistentes a determinados antibióticos. Y eso yo creo que es el camino que debemos seguir. Eso sí está un poco más futurista para Panamá, otras cosas ya son reales. Pero, por un lado, tener el abordaje tecnológico para una medicina personalizada, tener el intercambio profesional, trabajando todos en conjunto, desde el especialista en salud pública, el especialista que tiene que ver con la parte informática y datos, y el que está en la parte tecnológica y laboratorio. Todos juntos podemos, yo creo que hacer en el futuro, tener una mejor medicina en Panamá, para todos los panameños. Gracias, doctor. Bueno, espero que logramos convencerlos a todos de que Panamá cuenta con la infraestructura, la tecnología, el conocimiento, la capacidad para lograr que lleguemos a implementar la medicina personalizada a nivel de paciente, pero a nivel comunitario también. Muy importante trabajar en grupos interdisciplinarios, incluir las ciencias sociales, trabajar todos juntos, distintos gremios, los grupos públicos y los privados, que hemos visto que se puede hacer. La pandemia nos ha ayudado a demostrar que es posible. Entonces, los exhorto a todos que se unan. Voy a tomar la palabra del ingeniero para accesar esos datos. Y bueno, sin más, les damos nuevamente un agradecimiento profundo de también haberse quedado hasta el final aquí con nosotros.